Baugata Adonai Yahweh Sebaot, en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, Abba, te pedimos que seas tú quien nos ministre por medio bendito Ruach HaKodesh y no sea el hombre, Abba. Nos hace falta tanto a seguir aprendiendo, Abba, y llevarlo por obra. Enséñanos aún más. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, toda Gabá, Omen, Beomen. Shebe Bakashah Ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, el canal de YouTube Shalom 132, nuestra radio Sinjat Torah y la página Jacoswell en inglés, .net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a abrir nuestra Tanaj para estudiar una parashá que nos concierne a todos. Bueno, es que hay parashot que, y tú lo sabes porque ya has estudiado también, que va dirigida nada más a los Kohanim o a los levitas, etcétera, pero en este caso va dirigida a todos. La parashá Kedushim, o mal traducido así como santos, Kedushim. Y esta parashá de Kedushim, vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra Tanaj, en Vaikra, en Levítico, en la Torá, Levítico 19. Nos da mucho gusto porque el día de hoy van a tomar Pesach Sheni muchos nuevos amados Ahim, tanto acá como allá. Que bueno, bendito es el Abacados. Empieza en Levítico, en Vaikra 19, verso 1, y va hasta Levítico, Vaikra 20, 27. Prácticamente son 2 capítulos. Y la Haftará es Ezequiel capítulo 20. Ahora, quiero decir algo que es muy importante. Tú mismo también podías hacer tus parashot. Esto no es condición. Inclusive la Haftará, es que esto, así como lo estoy dando, se lee en la casa de Judá. Entonces, si ahorita tú fueras a una sinagoga en México, se está leyendo esta parashá o la Haftará, Ezequiel 20. Si tú fueras, por ejemplo, a España, a casa de Judá, se lee la misma parashá en este día. ¿Sí? Kedushim y la Haftará, Ezequiel 20. Eso es lo que hace la amada casa de Judá y está bien. Pero no es pecado que si tú tienes el don de sabiduría, de escribir, etcétera, porque te gusta el estudio, tú mismo podías hacer tus propias parashot. Inclusive, me atrevo a decir esto, tú mismo podrías hacer o decir que Haftará o Haftarot, en caso de parashot, podría ir. No sé si me doy a entender. Si tú te has dado cuenta, entonces acá yo lo que le agrego, bueno, lógico, es que somos mesiánicos, creemos que Yahshua es el Mashiach. Entonces, lógico que vamos a ir hacia las palabras de Yahshua. Pero no es pecado, no sería pecado que tú mismo hicieras tu parashá, basado desde luego a algo que esté escrito, no de lo que se nos ocurra. Ahora, aquí lo que me llama la atención es esto. Cuando Moshe transmitía la Torá, la transmitía según el nivel de comprensión que tuviera cada quien. A veces hablaba con Aarón, nada más, y sus hijos. A veces hablaba con los ancianos de Israel. A veces hablaba con todo el pueblo. Entonces, en el caso de esta parashá, Kedushim, el Eterno le manda hablar a todos, completamente a todos, a todo el pueblo. Entonces, en el caso de esta parashá, lógico que primero, tuvo que venir un mensaje de nuestro Elohim Yahweh a Moshe. Después, ya la transmitió a todos, pero en otras parashot,
El mensaje ha venido de Yahweh a Moshe, 1. Después Moshe lo decía Aarón, 2. Luego Aarón, o Moshe mismo, perdón, lo decía a sus hijos, 3. Luego lo decía Moshe a los ancianos de Israel, 4. Y luego 5 a todo el pueblo en este caso. Pero en este caso fue directamente a todo el pueblo, no fue por pasos, porque esta parashá concierne a todos, empezando por a todos, pero en el caso mío, por ejemplo, aquí como Kehilá, a todos, empezando por las autoridades. Dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a toda la Kehilá. No está diciendo, le vas a decir a Aarón y a sus hijos, o a los ancianos de Israel, sino dice, habla a toda la Kehilá de los hijos de Israel y diles, Kadoshim, por eso la parashá se llama Parashá Kedushim, Kadoshim seréis porque Kadosh soy yo, Yahweh vuestro Elohim. A ver todos el 2, Amén. Entonces, aquí lo que aprende uno es que es absolutamente a todos. Ahora, muchas leyes de las que están aquí, de los estatutos y decretos que vamos a ver y demás, todo esto tiene que ver con todo el pueblo. O sea que nadie podía decir, eso a mí no me toca. Le tocaba a todos. Lógico, está hablando de varones, adultos, incluyendo también mujeres, pero en este caso habla más hacia los varones. Ahora, por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos toca a todos, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ver con absolutamente todo el pueblo. No es una parashá directamente para los levitas o los kohanim. Están, por ejemplo, está sobre todo apartarse de los paganos. Anota eso. Apartarse de los paganos. Apartarse de la paganidad, pues, de la idolatría. Apartarse de todo eso es un mandato del Eterno en esta parashá. ¿Dónde dice eso? Dice, por ejemplo, el verso 4. Ahorita vamos a ir al 3, pero vamos al 4 primero. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. ¿Todos el 4? Amén. Ahora, muchos mesiánicos, o que se dicen mesiánicos, ciertamente se han apartado de los ídolos de madera, de plata, etcétera, etcétera, pero no se han apartado de sus propios dioses, de ser sus propios dioses, el orgullo, 1, 2, o del dinero, la codicia, la avaricia, etcétera, 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 etcétera. Me llama mucho la atención y ahorita vamos a ir hacia Yahshua, bendito es su nombre. El verso 3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. A ver todos el 3, amén. Ahora ponle una hojita ahí donde estamos y vamos atrás a Éxodo. Vamos atrás a Éxodo, porque aquí está hablando de los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Vamos a Éxodo. En el capítulo 20, vamos para allá, amados ahí. Vamos para allá. Dice en el 20 de Éxodo, verso 12. ¿Sí lo tienen? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. A ver todos el 12. Ahora, en la parashá que estamos viendo, que es parashá Kedushim, está al revés. Primero está la mamá. Aquí en Éxodo 2:20-12 dice, honra a tu padre. Primero está el papá y a tu madre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y dice, honra. Y en Levítico 19 dice, cada uno temerá a su madre. Temerás a tu madre y a tu padre. Está al revés, por así decirlo, está a la inversa. Primero está la mamá acá y otra cosa, la palabra es otra.
Aquí dice temerá en Levítico 19 y en el 20 dice honrarás. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros hemos aprendido a decir una palabra aquí todos. Abba, toda la kabod es para ti. Kabod viene de kabar. Kabar quiere decir honrar, honrar. Anótenlo, les va a servir. Kabar quiere decir honrar. Y de ahí sale entonces, por así decirlo, el sufijo kabod, o sea, ya más bien es decir, le recibe la honra a Abba. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque el verbo es honrar, honrar. Pero ya en sí la acción es kabod, kabod. Entonces recibe la honra, ¿de acuerdo? De kabar, de honrar. Entonces, en Éxodo 20 aparece la palabra kabar. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en Levítico 19, verso 3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Y está recordando los días de reposo, los Shabbatot. Y mis días de reposo guardaréis, yo Yahweh vuestro Elohim. Ahora, ¿qué diferencia hay entre temer y honrar? Temer, anótenlo, les va a servir. Temer es, vamos a decirlo así de una manera muy sencilla, portarse bien, eso es temer. Portarse bien. Lefajez en hebreo, portarse bien, temer, ¿de acuerdo? Sí, portarse bien. Y honrar es darle, porque si nosotros decimos, Abba, si yo voy a orar por un aj, digo, titenlo jochma, dale sabiduría, o titenlim jochma, dales sabiduría. Entonces, honrar es más bien dar, anótenlo, darle. Si es plural, darle a ellos o a ellas, es dar. Temer es portarse bien, ¿sí? Honrar es darle. Entonces, aquí tenemos un mandamiento tremendísimo, muy tremendo. Hace tiempo yo ministré esto, que un padre, y tú lo viste con tu papá, que un padre sostiene 10 hijos cuando son chicos. Cuando los hijos crecen y el papá ya está viejito, ya no puede trabajar, etcétera, 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 10 hijos no pueden sostener a un padre. Aquí en México decimos se hacen guajes, o sea, se hacen los tontos de que no tienen por qué darle al pobre viejo. Entonces, vamos a ver ahorita lo que dice Yahshua HaMashiach sobre eso. Aunque ya está ministrado, le vamos a dar ya un enfoque con lupa más, con otro aumento. Yo no sé, yo tengo para leer letras muy chiquitas una lupa. La lupa tiene al mismo tiempo otro lente más grueso para ver cosas muy pequeñas. Entonces, vamos hacia Mateo 15, y entonces ahí es donde entra la Haftará para nosotros. La conclusión, no sé si me doy a entender. Sí está claro, ¿verdad? Entonces te decía, tú mismo puedes hacer tus parashot, pero que vayan apegadas a la palabra. En Mateo 15, en el verso 3. ¿Sí? ¿Tiene Mateo 15:3? Matillahu 15:3. Dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Eso lo encontramos en Devarim. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim todo aquello con que pudiera ayudarte. Y ponle ahí para los que tienen ahí su Biblia, dar. Está hablando de dar ayuda económica. Fíjense muy bien. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre,
Es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar, o sea, de ayudar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías y Yeshayahu cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A ver, lo voy a explicar y ahorita lo anotan. Entonces ellos habían cambiado el mandamiento. Es como si alguien tiene su papá viejecito o su mamá viejecita y dice: voy a darle esta ofrenda a Dios, así, a Elohim. No te puedo ayudar, papá, porque esta ofrenda es con lo que yo te pudiera ayudar, pero es para Elohim. No lo he ministrado, que muchos tapan a Shaul, a Pablo, para tapar a Pedro. ¿Sí se acuerdan de esas ministraciones de antes? Siguen siendo valederas, porque si se destapa a uno para tapar al otro, ya se destapó a este. Entonces, si uno honra a los padres, si uno les da a los padres, porque es una mitzvah, lo acabamos de ver, el Eterno te bendice grandemente. El problema es que no todos a nivel mundial honran a sus padres, o sea, no les dan lo suficiente. Entonces, es como decir: mira, voy a darle a Elohim y hoy no te puedo ayudar, papá, porque es lo que voy a darle a Elohim. Eso es lo que está diciendo aquí Yahshua claramente. Anoten entonces la idea, amados Sahim: voy a darle a Elohim y hoy no te puedo ayudar, papá o mamá. Eso lo he oído miles de veces. Eso lo he oído miles de veces. En el mesianismo se da, que no son mesiánicos, son hipócritas. Y también se da mucho, pues es lógico, en la gente que no conoce Torah, se va a dar mucho más todavía, amados Sahim. Entonces, llegan ellos dicen: voy a darle esto a Elohim. Y los pobres papás, ya lo he ministrado en otros audios, no tienen que comer. O si les das una despensa, y perdón que sea repetitivo, le llevas el café más pequeñito, medio kilo de azúcar, y de la más corriente, medio kilo de frijol, todo sucio. Eso es lo que dan los hijos. Y eso no debe de ser. No debe de ser. Entonces, hay que honrar. Si tú, ese bello grupo, no estás honrando a tus padres, estás fallando los mandamientos, la Torah, aunque tengas kippah, tzitzit, talit, mitpahat, aunque digas el Shema Israel 10,000 veces al día. No se trata de eso. Entonces no vas a dejar de hacer una cosa para dejar de hacer la otra. Tu talit, todo, usamos la vestimenta para orar, pero no por eso vas a dejar a tus padres. Entonces, yo inclusive he oído esto, pongan atención, amados Sahim, he oído esto. Dicen: como no tengo, entonces ya están maldiciendo. Mejor ni los voy a ver, o sea, ni voy a ver a mis papás, porque no tengo. Entonces mejor ni los voy a ver. Y se maldicen doblemente. Entonces, tú que tienes a tus papás ahora y que estás dentro de ese grupo que tienes a tus papás ya viejecitos, ve y bendícelos, ayúdalos antes de que sea tarde. Después, cuando ellos parten, ya no hay nada que hacer. Nosotros no vamos a ir a rezarles a las tumbas, ¿verdad? Ni a llevarles flores, porque eso no sirve de nada. Entonces, ahorita que los tienes, hay que bendecirle a los papás. Y los goyín piensan eso y más, pero lo más extraordinario es que estas palabras vengan de alguien que se diga mesiánico. Como no tengo, mejor ni los voy a ver. Anota esa frase para que tú después me ayudes a ministrar a otros. Pero si tú eres de los que estás en este grupo, subráyala 3 veces y velos a ver.
¿Cómo que ni mejor ni los voy a ver? No, hay que irlos a ver, hay que atenderlos, hay que bendecir a tus papás, a tu mamá, tú que tienes la dicha. Muchos amados aquí ya no tienen la dicha de tener a sus papás, pero tú que los tienes, aprovéchalos. Aleluya. Sí, entonces una cosa es honrar y otra cosa es temer. ¿De acuerdo? Y varía mucho en cuanto el orden y la palabra de Shemot 20 a Vaikra 19, de Éxodo 20 a Levítico 19. Recordemos que 17 años Yosef no estuvo con Jacob, ya lo vimos en las parashot anteriores, pero el Eterno permitió que cuando llegó Jacob a Egipto, a Misraim, Yosef lo pudo bendecir 17 años, o sea, 17 años más bien, estuvo Yosef con Jacob. Y Jacob, como papá fuerte todavía, bendijo a su hijo, que ya estaba grande, Jacob. Pero llega a Egipto y está 17 años, ya de viejecito, y entonces es como si se compensara, y eso ya lo vimos en otro estudio. ¿Sí recuerdan? Sí. Entonces, a ver, una cosa es lo espiritual, hay que ayudar a los papás en lo espiritual, y otra cosa es la acción de dar dinero, Ahora, muchos aquí podíamos pasarnos 10 horas platicando, es que Roe, mi papá es borracho, o toma mezcal, o toma alcohol, y yo sé que si le doy dinero en eso lo va a gastar. Llévale una despensa, pero que sea buena, una buena despensa. Ayúdalo en su renta, si es que está rentando su casa, o sea, la casa donde vive. Ayúdalo a pagar la luz, ayúdalo, bendícelo. Ahora que se puede, amados, después ya no hay nada que hacer. Aleluya. Un papá sostiene 10 hijos y 10 hijos, ya cuando están grandes estos, no pueden sostener a un papá. Eso siempre va a suceder, y los hermanos los hermanos lo que hacen a nivel general es tratar de decir, y yo no me enteré que mamá estaba enferma, no me enteré que papá estaba enfermo, que necesitaba algo. ¿Por qué no te enteraste? Porque no los ibas a ver, o una llamada por teléfono. ¿De acuerdo? Dice Jacob en Santiago, dice, la fe sin obras es muerta. ¿Cómo dice? Anótalo, porque esto nos lleva al Brit Hadashah. Recuerda, nosotros somos Meshihim, no somos ortodoxos. Creemos que Yahshua es el Mashiach. ¿Quién es la Torah viviente? Aleluya. ¿Sí? Entonces anotaste, o cuando menos te acordarás, en Éxodo primero está el papá, después la mamá. Y en Levítico primero está la mamá y después el papá. Ahora, ¿por qué está así? Porque el Eterno no pone nada porque sí, nada más. Mira, con el papá, generalmente con el papá los niños no hacen berrinche, y con la mamá sí. Porque la mamá, como lo hemos platicado, no en todos los casos. Yo sé que aquí hay buenas mamás y allá también, educan muy bien a sus hijitos. Pero generalmente la mamá alcahuetea, como decimos aquí en México, permite todo, y después el hijo se encima sobre ella, sobre su autoridad. Entonces, a ver, vamos otra vez a Vaikra, vamos a Levítico, amado Sahim. Bendito es Yahshua HaMashiach, que nos dé sabiduría a todos para aprender Torah y llevarla por obra. Amén. Entonces, ya quedamos, entonces cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré. Yo, Yahweh, está dando varios estatutos, el Abacados. Bueno, ahora, el número 4 en los ídolos, recordemos que no nada más son los ídolos de madera. Alguien puede tener por ídolos a las mujeres y ser lujurioso, tener lascivia. Entonces, aquí cuando dice en el 4, si tienen Levítico 19:4, no os volveréis a los ídolos, o sea, a lo que fue nuestro ídolo, no os volveréis a los ídolos, porque el Eterno sabía que los había sacado de Egipto. A nosotros igual, nos sacó de Egipto, igual. Cada quien tenía sus propios ídolos. A lo mejor para ti eran las luchas libres, ir a ver a dos endemoniados ahí, darse de golpes en la arena, o era ir a carreras de motos, o ir a dance tables, etcétera.
A lo mejor cada quien pecó de alguna u otra forma, todos fuimos pecadores. Yo nunca he dicho que nací kadosh, tuve que hacer teshuvah. Entonces la idea aquí, cuando dice no os volveréis a los ídolos, es, anoten esto, es la curiosidad, mirar hacia. O sea, no mirarás hacia lo que tú idolatrabas. No te vayas a volver a los ídolos, dice Yahweh Sebaot. No mires hacia lo que te gustaba, porque la mayoría de la gente vuelve a caer en eso. Si le gustaba ver pornografía, va a volver a eso si no se cimienta en Yahshua. Si le gustaba tomar demasiado alcohol y decirle, eso va a volver a hacer. No murió su hombre viejo, está ahí todavía, o la mujer vieja, ahí está todavía. Entonces, mira, esto lo sabemos, estoy seguro que tú también lo sabes, porque cuando estudiaba uno en la primaria, decían los maestros, les voy a mostrar cosas de nuestros antepasados, y te mostraban puras pirámides donde sacrificaban seres humanos. ¿Sí o no? Entonces, o vamos a hacer la excursión a las pirámides de no sé qué, o vamos a hacer la excursión a las pirámides de no sé cuánto. Bueno, ahora nosotros como Meshijín, como mesiánicos, ya conociendo Torah, no vamos a ir a esos lugares, lógico. Pero muchos están entendiendo mal en cuanto a nivel mundial. Dicen, pero el Rode de Palacio es exagerado, ¿qué tiene que ver la cultura con la Torah? Si es cultura, no, es una cultura satánica el hecho de ir a ver donde sacrificaban a las mujeres y les abrían el pecho para sacarles el corazón. Y es que los maestros dicen, es que son nuestros tesoros del pasado, no son nuestros, de nosotros no son los tesoros, el tesoro está en la Torah. Aleluya. Entonces, ahora que tú ya conoces que hay 10 tribus perdidas entre las naciones, mezcladas entre las naciones, y que el Eterno por su inmensa rajem me quitó la venda, y decimos, sí, somos de Israel, pertenecemos a Israel, queremos la Torah, etcétera. No tenemos nada que ir a hacer en templos paganos. Lo digo ahora porque muchos hermanos de Sudamérica y de aquí mismo de México me van hablando los hermanos y me dicen, oiga Roe, es que mi hijo está en la primaria y le dijeron que van a hacer una no peregrinación, una excursión a Teotihuacán, o los hermanos allá en Perú de Machu Picchu, etcétera, etcétera. No tenemos nada que hacer allá, nada, se acabó. Aleluya, amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que irnos apartando del sistema y decir, no, esto no. Y muchos hermanos ya están teniendo bastantes problemas, pero es parte de. Ahora, voy a ir hacia el verso 10, vamos a ir tantito hacia allá. Dice el verso 10 de Levítico 19, Vaikra, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Yahweh vuestro Elohim. Y esto está también en Devarim. Ahora, ¿recuerdas que entonces el Eterno vio a Ruth con ojos de amor porque él abrazó la Torah? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, anoten ahí en sus apuntes, el Eterno quiere que tratemos a los pobres de manera favorable. De manera favorable. El Eterno quiere que tratemos a los pobres de manera favorable. No aprovecharnos de los pobres, sino compartir con los pobres. ¿De acuerdo? Que veamos a los pobres de manera ¿qué? Favorable, que los bendigamos, etcétera. Si alguien perdió su trabajo y está en una situación difícil o no puede trabajar porque está enfermo, etcétera, ayudarle. Y quiero que sepan que en esta congregación se hace. Sí, se hace. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Y es nuestra obligación. Dice en el verso 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. A ver, por favor, el 11. Amén. Aquí está hablando de cosas materiales, objetos materiales. Anótenlo, por favor.
está hablando de no hurtar, de no engañar y ni mentir tampoco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos, ahí ponle una hojita y vamos atrasito a Shemot. Vamos a Shemot, a Shemot 20. Vamos para allá. Éxodo 20, verso 15. Cuando lo tengan me dicen un amén. Dice, no hurtarás. ¿Cómo dice? Y entonces aquí se refiere a personas. Se refiere a personas. Se refiere a personas. Ahora, vamos a ir adelantito a Éxodo 21, 16. Cuando lo tengan me dicen un amén, amados. Pero con gozo. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Ya lo hemos ministrado, el secuestro. Eso está penado por el Eterno. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, ¿qué piden? Rescate. ¿No la está vendiendo? Eso es lo mismo, amados. Así, a ver todos el 16 con fuerza. Amén. En el otro no dice morirá, porque está hablando de objetos, pero cuando se trata de una persona, la persona debe de morir. Según la Torá, ya lo hemos dicho que las constituciones de los países han cambiado todo, pero según la Torá esa persona debe de morir. Y sin embargo ves que no es así, desgraciadamente no es así, pero viene Yahshua HaMashiach y Él hará justicia total. Bendito es el abacados. Entonces aquí es de muerte, en el otro no es de muerte, pues son objetos. Entonces aquí es comerciar con la gente. Eso lo estamos viendo mucho ahorita en el norte de la República por el reporte de varios ajín allá. Y es que el Eterno está diciendo esto porque, anoten esto, les va a servir. Los paganos lo hacían constantemente, o sea, el secuestro, ahora igual. Los paganos lo hacían constantemente, ahora igual. ¿No se robaron a la esposa de David, del rey David? ¿Sí? ¿No tuvo que intervenir Abraham para rescatar a Lot? Pero eso es algo de lo que está escrito y es verdad, así, pero ¿cuántas cosas no habrán sido escritas? ¿De acuerdo? Ahora vamos otra vez a Vaikra 19 y vamos al verso 12. Vamos al verso 12. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo, Yahweh. A ver, todos el 12, amén. El 13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. A ver todos, amén. Entonces tú puedes decir, pero yo no secuestro, pero si mientes es lo mismo. O si te has hurtado algo que no, o sea, te has tomado algo que no es tuyo. Ahorita vamos a llegar a cosas más, nos va a ir llevando el Eterno de la mano, bendito es su nombre, porque así está en la Torah. Entonces, es no jurar falsamente y también está el hurtar, está junto casi, está junto. Dice, no hurtaréis en el 11 y en el 12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre. Entonces, anoten esto, les va a servir. No tomar ventaja por la posición favorable que alguien tenga. No tomar ventaja por la posición favorable que alguien tenga. ¿De acuerdo? Cualquiera, un rey, un príncipe, un roe, un anciano,
a un líder de ministerio, no tomar ventaja favorable y no excusarse, no hacer trucos, anótenlo, no hacer inventos para retener el dinero de la gente que trabaja con nosotros. No hacer trucos ni inventos para retener el dinero que le corresponde a otros. ¿Sí? Y es que en la familia mexicana, y yo siento que en otras partes del mundo igual, porque lo van comentando otros ajim, en otros países es muy común, pero sobre todo aquí en México, que llega el abonero, aquel que llega a cobrar una letra y toca, y está su papá o su mamá, vengo a cobrar, y no, dile que no estoy, ya está mintiendo uno. Si abre la mamá o el papá, no tengo, y ya se maldijo doblemente. O sea, el decir no tener, después hablaremos ya, eso tú ya lo sabes, sobre la lengua, lo que profiere la lengua, eso se cumple. Entonces, no tomar ventaja. En el caso, por ejemplo, miren, tenemos la enseñanza de que el rey David, él tomó la esposa de Urías, el eteo. ¿Sí está? ¿Sí? Entonces la tomó. Bueno, entonces el Eterno vio con mucho desagrado ese pecado. No estoy criticando al rey David, es lo que está en la Tanaj. Las cosas que fueron escritas, quedaron escritas para enseñanza nuestra. Pero una vez que lo encara el profeta, no es tanto que el Eterno no haya perdonado el pecado, sino que los paganos iban a decir, ¿qué clase de rey tiene Israel? Vamos a segunda de Samuel, ya estudiamos los libros de Samuel, vamos al capítulo 12, vamos para allá. Segunda de Samuel, y entonces eso llevó a muerte del hijo de David. Y después lo que siguió, segunda de Samuel capítulo 12. ¿Lo tienen? En el verso 13 y el 14. Quiero que todos lo tengan. A ver, me espero tantito. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David, también Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces ya estaba perdonado. 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces el hijo no murió por el pecado, sino por blasfemar el nombre de Yahweh. Hacer que los paganos dijeran, pero ¿cómo es eso? El blasfemar no se lo perdonó a David. Hay cosas que el Eterno hace, está bien así, Él es perfecto. A ver, todos el 13 y 14, amén. Ahora, es que esta pregunta me la han hecho mucho, seguramente te la van a hacer a ti también. Si perdonó a David su pecado, ¿por qué murió el hijo? Aquí está la respuesta. Porque hizo blasfemar el nombre de Yahweh ante los enemigos de Israel. Entonces tengamos cuidado con lo que decimos, porque el problema es mira, en pocas palabras, le está diciendo el profeta, esto que tú hiciste, lo escucharán los paganos. ¿Y qué van a decir los paganos? Tú has dado mal testimonio. Entonces, con ese mal testimonio, ¿cómo van a venir, por así decirlo, a conocer a nuestro Elohim? Es lo mismo que ocurre en esta Kehilá y en todas las Kehilot del mundo. Por el mal testimonio de unos, por la murmuración de algunos, el chisme de algunos, las blasfemias con el bendito nombre de Yahweh, Yahshua HaMashiach, quien es uno. Mucha gente dice, no, que voy a gozo y paz. ¿Para qué voy a gozo y paz?
mejor ni me acerco. Si esos son así, ¿para qué? Eso es hacer blasfemar el nombre de Yahweh. Es algo más delicado de lo que nosotros imaginamos. Entonces, la gente ya no se acerca a conocer Torah por el mal testimonio. Recuerda que siempre debe de haber 2 o 3 testigos en cualquier cosa que se tenga que aclarar grave. Siempre debe de haber 2 o 3 testigos. Nunca creas el dicho de una sola persona, porque entonces estaríamos mal. Una persona que haya sido expulsada de acá o se haya ido por su propia gana, etcétera, te lo encuentras en la calle y te va a decir 1000 cosas de la congregación, de mí, de los ancianos, de los mismos hermanos que se guardan en santidad. Te va a decir 1000 cosas. No. Tiene que haber 2 testigos, 3. O sea, hay historia que contar, pero hay cosas que yo me tengo que callar. No creas lo que te diga una persona, no lo creas, por favor, eso sería una insensatez tuya, teniendo tantos años de estudiar Torah. Ahora, vamos otra vez a Levítico, donde estábamos, amados, vamos a Vayikra. Porque recuerden que ya hay un audio y está en video en el canal de YouTube Shalom 132, el diagnóstico de los que apostatan. Y el diagnóstico, entre otras cosas, platiqué que siempre, no falla, siempre le van a echar la culpa a los Kadoshim. No estoy hablando de mí nada más, no. Siempre le van a hacer la culpa a los Kadoshim de sus porquerías que hacen. Pero nunca te van a decir, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice esto, yo hice el otro. No te lo van a decir. Escucha los audios de Jezabel. Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, vamos para Vayikra otra vez 19. Dice en el 11, no hurtaréis, perdón que sea repetitivo, y no engañaréis ni meteréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, una cosa es muy diferente que alguien que es pecado robarse un lapicero de la oficina del jefe, y otra cosa es robar en público, y otra cosa es robar con violencia. Si alguien saca una pistola y asalta, pues lógico que es un cobarde de cobardes, porque tiene una ventaja muy, muy diferente al sacar una pistola o al poner una navaja. Tiene una diferencia enorme. Toda esa gente va a ser juzgada. Entonces, no, es muy diferente, pero es pecado robarse un lapicero, robar en público, como hacen la mayoría de políticos a nivel mundial, y nadie les puede hacer nada, o robar con violencia. Entonces, el robar con violencia, eso implica cosas mayores, juicios mayores de parte del Eterno. Y lo curioso aquí es esto, y pongan atención porque esto es grave. Alguien puede decir, bueno, yo ya no robo como antes, fui asaltante, pero en cierta forma sigue siendo ladrón la persona. Sigue siendo ladrón si no cumple con los compromisos que hizo con el Eterno. Aunque ya no use pistola, ni una navaja, ni nada de eso. Es lo mismo, se sigue siendo ladrón. Entonces, no nos engañemos, amados. Si ya hicimos teshuvah, yo decía la shuv o shuv, quiere decir regresar a hacer un arrepentimiento total, genuino. Si ya no tienes la pistola, ya no tienes la navaja, ya no tienes, ya no usas eso, ya no te escondes un lapicero, pero si no no cumple uno los compromisos con el Eterno, etcétera, 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 es robo, eso es igual. No te engañes, porque si no, entonces piensas que tienes, por eso ministraba yo ayer, acceso al lugar Kadosh Kadoshim, y los ángeles te hablan y la Virgen te habla también. No nos engañemos. O somos o no somos, tenemos que ser Kadoshim. Esta es la parashá Kedushim. ¿Cómo se llama la parashá?
Ahora, en esta de no oprimir a tu prójimo, es no demorar el pago del salario del obrero. No demorarlo, decirle, mira, no tengo lo suficiente, ya se maldijo la persona, conozco cantidad de gente así allá afuera, pero que no se oiga de acá. Ven el lunes por tu salario. Pero ¿cómo? Si ya trabajó toda la semana, lógico que se merece su salario. La gente paga hasta que ellos quieren. Se deja de pagar al trabajador a veces por semanas. No se debe de hacer eso. Y menos alguien que se dice mesiánico. Alguien que se dice mesiánico no tiene por qué retener el salario. Cuidado, porque si no te estás maldiciendo. Eso dice la parashá. ¿De acuerdo? ¿Qué le está diciendo el Abacados a Israel? Ustedes van a ser diferentes a los paganos. Anótalo. Ustedes van a ser diferentes, porque todos los paganos oprimen, hurtan, mienten, secuestran, roban, violan, todo eso lo hacen los paganos. Y entonces el Eterno está diciendo, le dijo a Israel en ese momento y ahora igual, ustedes van a ser diferentes, van a ser diferentes, ya nada de esto, se acabó. Por eso fue la rebelión de Coré, lo vamos a llegar a ver, todo lo que aprendieron allá en Egipto. Ahora, ya está ministrado el libro de Zacarías, pero vamos para allá. Está en el canal de YouTube Shalom 132 y en audio. Toda Gababa Kadosh. Zacarías capítulo 5, verso 1 al 4. Y sí, con estas ministraciones me iré quedando solo, como ya lo ministré ayer, pero por eso quiero que vengas a escuchar el tema del viernes en Erev Shabbat y hagas Teshuvah y te salves. Y si no es que ya a lo mejor ya eres salvo porque ya hiciste un auténtico Teshuvah. Zacarías 5, capítulo 5, verso 1 al 4. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Eso ya está ministrado. De nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, y eso ya está ministrado, te dejo de tarea que lo estudies. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de tu casa, y la consumirá con sus maderas y con sus piedras. Es maldición. Dicen Proverbios que la maldición no viene sin causa. ¿Sí se acuerdan? Está el tema de las maldiciones. Entonces, alguien que hurta y alguien que jura falsamente, si no hace teshuvah, lógico, llega, y por eso quiero que revisen el libro de Zacarías, y no deja nada, consume todo. ¿Por qué? Porque siempre en su boca estuvo, no tengo, mintiendo. Viene el juicio de Elohim, las brujot, y le dice, no tienes de veras ya. Y se queda la persona en la miseria. De eso he conocido muchas personas que fueron maquileros acá en Tehuacán, que fueron constructores, que fueron aquí en Tehuacán, cantidad de gente de mucho dinero. Y siempre cuando llegaba alguien a cobrarles lo justo, no tengo. Y llegó la destrucción total. No digo nombres, pero conozco mucha gente que ahora está así. Entonces, amados, después de vivir en una casa de casi una manzana acá en Tehuacán, vivir rentando un departamentito en el 4º piso que nunca tienen agua ni nada, es una maldición del diablo eso, ¿no? Pero vamos, el Eterno permitió que llegara esa maldición, más bien. Entonces, tengamos cuidado con esto y recordemos esto. Por eso nosotros lo que queremos siempre hacer en esta congregación
es decir, el pecado y que no nos maldigamos. Bueno, entonces aparece en esta el robar y el jurar. El robar y el jurar falsamente en el nombre de Yahshua HaMashiach, de Yahweh Sebaot. Ahora, una manera de cómo la gente se maldice mucho es cuando va alguien, por ejemplo, alguien al banco o a una tienda y compra algo y le devuelven más cambio del que debería de ser, lógico, y la persona no dice nada y se lo guarda. Le dieron más cambio. Entonces, yo recuerdo que hace tiempo ministré a una persona, y ya tiene bastante rato, que él llegó a ser asaltante en otra ciudad y él vino de visita a ministrarse. Entonces yo quería ver el trasfondo, por qué era un ladrón, por qué llegó a esa situación de ser un asaltante sin misericordia. Y él, yo ya no lo volví a ver, quería hacer teshuvá, según él. Entonces, la historia de cómo comenzó es lógico, viendo a su padre, que era un ladrón. Pero un ladrón no de pistola y eso, no, sino robando las cosas. Llegaba con muchas cosas a la casa, la señora le preguntaba, ¿qué es esto? Pues, sobra en la oficina del jefe, el jefe ya tiene mucho, ¿y a él qué le importa, no? Estaba robando. Y la señora entonces después se hizo cómplice y entonces el niño vio eso como normal. Pero él me platicaba que lo que más le pudo para llegar a ser un asaltante de esa calaña o de ese tamaño, para que se entienda en otros países, amados Sahim, es que un día fue a una tienda, compró algo X y le dieron cambio de más y él se dio cuenta que era cambio de más. Y entonces dijo, me lo quedo. Y cuando él cerró la mano, entraron más de 3 demonios. Entonces él comenzó así. Después, para él ya no había problema, llegó a asaltar con mano armada y llegó a matar por asaltar, por un cambio. Pero lógico que tenía que haber una incubación de esos demonios, ¿no? Yahshua HaMashiach los reprenda. Ver que el papá era un ladrón. El papá no asaltaba de pistola en mano al jefe, ¿verdad? Pero estaba llevando cosas de más. Hasta papel higiénico y jabones y todo. Sobra. No sobraba, era del patrón. Y si el patrón era un ladrón, en sus negocios era ya su problema. Entonces se va cauterizando la conciencia, dice Shaul, y después este hombre quería más y más. Hasta que tuvo un encuentro no con Yahshua. El Eterno permitió que lo tuviera con Hasatán. Y daba vueltas en la cama y Hasatán lo soltaba de un lado hacia otro. Lo permitió el Eterno. Supo de la página, esto ya tiene rato. Todavía no transmitíamos en vivo. Y vino hasta acá. Yo ya nunca más volví a saber de él. Si hizo teshuvá o tal vez siguió asaltando, no sé. O tal vez ya está en el infierno. Entonces, este tipo de robos es grave. También es grave, por eso dice el Eterno, no andarás chismeando entre tu pueblo. Aquí está, miren. En el 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. ¿Por qué? Porque se atenta difamando. Se atenta difamando. No escuches nada más una versión, escucha 2, mínimo 3. Dice el Eterno, mínimo 2. Pero 3 está bien. Entonces, ¿cómo dice el 16? Amén. A ver, antes como que lean con más fuerza. A ver el 16, amén. Eso. Ahora, esto es ahorita vamos a retroceder un poquito, pero el tiempo se le puede robar a otra persona, anótalo, el tiempo se puede robar, chismeando y después difamando, y entonces la persona se maldice más de lo que ya estaba. Entonces, el tiempo se puede robar. Por eso a mí el chisme no me interesa, porque es quitarme el tiempo, ya lo he dicho.
O sea, cuando alguien viene con chismes, me está quitando el tiempo, me está robando mi tiempo. Mejor en ese momento me pongo a orar, abro la Tanaj, si es fuera de Shabbat me voy a mi consultorio, trabajo y aleluya, así estamos en paz. Pero hay gente que es especialista en eso, el chisme, busca el chisme, la difamación, etcétera, etcétera. El 14 dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo Yahweh. A ver todos, amén. Ahora, todo esto ya quedó grabado, simplemente estoy dando un poquito más de lo que yo sé, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, entonces aquí es no maltratar al minusválido, no maltratar al minusválido, anótenlo por favor. Ahora, hablar de una persona que no está presente, ¿cómo se va a defender? Eso es difamación. Hablar de alguien que no esté presente en eso, ¿cómo se va a defender? No hagamos eso, ¿de acuerdo? Amén. También está hablando aquí del ciego físicamente, o sea que ya sería mucho ponerle el pie a una persona que no ve. Pero cuando dice tropiezo, no pondrás tropiezo, anoten esto, tropiezo es engañar a una persona que no sabe. Anótenlo, engañar a una persona que no sabe. Eso es poner tropiezo, amados, no hagamos eso. Engañar a una persona que no sabe. Que no hagamos eso. ¿De acuerdo? Engañar a una persona que no hagan eso, no hagamos eso. Ahora, en el mundo cristiano, dije bien, en el mundo cristiano, muchos pastores ya recibieron el conocimiento de la Torah. He dicho que no somos los únicos ni los mejores, pero queremos ministrar Torah y sin fines de lucro lo seguiremos haciendo. Entonces, en el mundo cristiano, muchos pastores ya saben que esto es la verdad, la Torah. Saben que se debe de guardar el Shabbat, las fiestas, que se debe de guardar la santidad. Saben que hay que entrar a los pactos, pero ellos no quieren dejar las congregaciones porque pierden dinero. Entonces eso es poner tropiezo. Pongan eso. Alguien que sabe la verdad y no la dice es tropezadero para otro. Eso es tropiezo. Alguien que ya sabe la verdad y no quiere que los otros sepan. Porque el pastor cristiano lo que le interesa es el dinero, no la salvación de las almas. ¿Se anotaron la idea? ¿O se te fue la idea? Aleluya. Bendito es el abacados. Ahora, se refiere también a engañar por dinero. Así póngalo explícitamente, aunque hable de lo mismo, pero es engañar por dinero. Oiga, dice uno, le voy a vender esta computadora, pero ¿estará buena la computadora? Sí, está muy buena la computadora, pero él sabe que no, que ya ha sido arreglada 10,000 veces. Eso es un ladrón, aunque no asalte con pistola. ¿De acuerdo? ¿O no? Es un ladrón. Entonces lo que está queriendo decir aquí el Eterno es que temamos a Yahweh. Fíjense muy bien cómo dice el 14, no maldecirás al sordo y delante del ciego, del que no sabe, o del ciego físicamente, sería el colmo. No pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo, Yahweh. Tendrás temor. ¿Tendrás qué? Pero debe ser por amor, no por miedo. ¿De acuerdo? Ahora recordamos la cita, no vamos para allá. Elohim no puede ser burlado. ¿Cómo dice? Él no puede ser burlado. Entonces, se puede engañar a una persona, a otra, con cosas físicas, o sea, materiales. Te ven, nuestra computadora está buena, etc. Se puede engañar a mucha gente. Se puede también difamar a una persona y se le roba hasta su buena reputación, su buena fama de esa persona se le roba por medio del chisme. Por eso dice aquí, no andarás chismeando, ¿de acuerdo? ¿Sí?
En el 15, 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. A ver, todos el 15, amén. Y eso lo vemos todos los días en las noticias, como alguien que hurtó, que engañó, que secuestró, etc., está libre y no, nadie le hace nada, no se puede hacer nada, pero el Eterno sí lo va a hacer. Él lo hace a su tiempo, bendito es Yahshua Mashiach. Así como pedimos tú y yo justicia para los perversos, o sea, que el Eterno haga su justicia, si nosotros somos injustos en algo, así también nos ha de ir a nosotros. Entonces tengamos cuidado de eso. No, es que me robó, me vendió una computadora, ¿y tú las que has hecho? Diciéndote mesiánico. Aquí se refiere también al soborno, no porque alguien grande, o sea, con dinero llegue, compre a un juez, pero también puede comprar a alguien que aunque no sea juez, diga otra cosa. No puede ser en dinero físico, pero puede ser por favores recibidos, y eso es muy común. Es que le he hecho tantos favores a ese, me debe tantos favores. ¿Has oído de eso? No se oye. Ahorita tengo más voz. ¿Has oído de eso que dicen, le he hecho muchos favores a ese? ¿Sí has oído o no? Entonces está pensando hacer algo malo para cobrárselas. ¿Sí o no? No se oye. Bendito Yahweh. Ahora, la Torah de Yahweh es verdad. La Torah de Yahweh es justicia. Él va a establecer su justicia en el milenio. Él ya empezó a hacer, Él hace justicia siempre, pero la justicia total va a llegar cuando ya llegue el milenio. Ahora, quiero hablarles de algo que es muy importante. Miren, por ejemplo, quiero seguirles leyendo en el verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, tomemos eso en cuenta, amados Sahim. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No guardes rencor, eso es demoníaco eso. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Por eso empecé con esta cita. A ver todos el 18, amén. Ahora, hay dos debilidades en el ser humano, de tantas. En la mujer es la lengua, pero también hay muchos hombres chismosos. En la mujer, anótelo, la mujer, la lengua, y en el hombre, la vista. Eso ya se los había ministrado como un anticipo. Entonces, lo vamos a entender bien el viernes. Por eso les sigo invitando a todos que estén acá el viernes en Erev Shabbat, y amados aquí conectados, aleluya, y nos vamos a aprender más. La mujer tiene que dominar su lengua, igual el hombre, y el hombre tiene que dominar la vista, y déjenme ministrarles ese tema el viernes. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando alguien dice, es que soy débil en esto, Roe, o anciano, o entre ustedes mismos se han de platicar? Se platican más bien, de que soy débil en esto. Bueno, las áreas débiles, sustentarlas. A ver, anota, las áreas débiles, reforzarlas, mejor dicho, o sustentarlas, reforzarlas. ¿De acuerdo? Hace no mucho le quité un yeso a una persona, porque se había fracturado, entonces hubo que le enyesé el brazo, etc. Una vez que le quité el yeso, como duró 3 meses con yeso, entonces los músculos no se atrofian, pero sí se hacen delgados, porque no hace ejercicio, etc., la persona siquiera para trabajar. Entonces es una área que quedó débil. ¿Qué es lo primero que tengo yo que hacer? Decirle que hay que fortalecer ese miembro que quedó débil. ¿Y ¿cómo lo va a hacer? Métalo usted en agua caliente, etcétera,
y si fue en la mano, también la que estuvo inmóvil, compres una pelotita de esponja, o bien lo recomiendo con un amigo que sea fisioterapeuta, que sepa de todo ello, para ponerle rayo láser, etcétera. Todo eso está permitido en cuanto a la rehabilitación. Entonces, si este miembro, este brazo de este hombre quedó débil, sustentarlo. Ahora, tú conoces cuáles son tus áreas débiles, susténtalas, fortalécelas. Sí, cada quien de este grupo, desde el principio hasta el final, igual acá, igual allá, acá y allá, sabe cuáles son sus áreas débiles. Fortalécelas, fortalécelas. Y dice Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, que los más fuertes ayudemos a los más débiles. Bendito es Yahweh. Entonces, si te cuesta trabajo dominar la lengua, empieza a hacer oración, para que no se te suelte de más la lengua, etcétera. Y vas a ver cómo después la vas a dominar. Tú, varón, que se te va la vista, etcétera, etcétera. De eso permítame enseñarles algo, compartirles algo también de experiencias personales en cuanto a controlar todo acá. Bendito es el Abacados. Tú, que varón, que andas mirando para todos lados, no lo hagas, controla eso. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ahora, en la vida vamos aprendiendo, estoy seguro que tú ya lo has visto, hay hasta frases escritas sobre esto. Los buenos no hacen nada. Entonces, nosotros no somos buenos, el único bueno es Elohim. Pero si estamos en la Torah y estamos aprendiendo Torah, entonces vamos a hacer algo. En el holocausto nazi, en la Shoah, nadie hizo nada, nadie. Ni los mismos Yehudim de Nueva York, los banqueros, los millonarios que pudieran haber intervenido y hacer algo, no hicieron nada. Eso lo cuenta la historia claramente. No hicieron nada. Mucha gente, inclusive judía, o sea, de la Armada Casa de Judá, decían, ¿por qué no nos ayudaron? Les dijeron en aquel tiempo a los judíos que sobrevivieron al holocausto. Entonces, cuando la persona se pone así, nada más de mirar hacia el frente y mis intereses, eso es lo que, para la redundancia, interesa de los demás que se pierdan, hay problemas. Somos un cuerpo en Mashiach y estamos viendo cómo ahora la persecución y ciertas amenazas de muerte ya empezaron por acá, por allá, allá en Nueva York, con tantos, en Chicago y en San Francisco, ese Francisco, pero en Nueva York ya empezaron. Matar judíos les acerca a su Dios, a los perversos. Ya empezó esto, amados Sahim, ya empezó esto. ¿Qué? ¿Acaso los vamos a dejar solos? Vamos a ver vamos a simular que no vemos nada, No, nosotros estamos muy bien acá, en Tehuacán, tranquilo, ¿no? Después ya no va a estar así. Que cada quien tengamos compasión por el prójimo. Ellos, nuestros amados allá en Nueva York, ya empezaron a experimentar cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. El hecho de ver que pasa un autobús y está en el metro, me decían los amados ahí, hay ese tipo de letreros, etcétera. Lógico que ya hay un temor, y eso es sano tenerlo. Yo no es cobardía, ya lo ministré. Decir, bueno, ¿en qué momento estos van a empezar a atacar? Y sí, ahora para eso utilizan las redes sociales, ¿no? En un minuto congregan gente de 100 que estén reunidos, a lo mejor 5 millones ya están reunidos por las redes sociales. Entonces, nosotros, si dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nosotros ya estamos orando por ustedes, amados aquí que nos están viendo allá en Nueva York y en otras áreas de Estados Unidos donde ya el Islam puso sus amenazas de muerte. Yahshua HaMashiach les reprenda. Bendito es el Abacados. Y llegará el momento en que eso se cumplió, pero se volverá a cumplir cuando Yahshua HaMashiach dijo, se entregarán unos a otros. Eso se va a cumplir también. O sea, va a haber gente cobarde, traidora aquí y allá, que van a traicionar, valga la redundancia, a los verdaderos Kadoshim. Al tiempo. Si lo hay ahora, ¿por qué no lo va a haber cuando vengan los momentos peores? Si ahorita que no pasa aparentemente nada, hay gente traidora, ¿cuánto más en esos tiempos, amados? Que el Eterno
Tenga rajamín de los kadoshim, de los que verdaderamente guardan Torah, se guardan en santidad. Hasta aquí entonces la parashá Kedushim, no cierren sus apuntes, simplemente quiero recordar esto. Entonces, a ver, era una administración para toda la congregación. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles que serán Kadoshim. ¿De acuerdo? Si nosotros analizamos todo esto, y eso que no vimos, el capítulo 20, pero podemos ver, mira, del capítulo 20, podemos ver, aquí está el mandamiento de la barba, en el 27, es una mitzvah, el que tenga barba, déjesela, y no hacer tatuajes, etcétera, etcétera, porque eso harían los paganos. Entonces le está diciendo, no vas a ser como los paganos. En el 32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro, la faz del anciano y de tu Elohim tendrás temor. Yo, Yahweh. Desgraciadamente eso no hay. En el paganismo no lo hay. Y en los que se dicen mesiánicos, pocos son los que de veras valoran estos versos. Son pocos los que valoran estos versos. Dice también en el verso 20, apartaos pues y sed kadoshim, porque yo Yahweh soy vuestro Elohim, y guardad mis estatutos. ¿Tienen el 27, perdón? 7:8, ¿lo tienen? Apartaos pues y sed kadoshim, porque yo Yahweh soy vuestro Elohim, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Yahweh que os aparto. A ver, léanlo todos el 7 y el 8 del 20. Amén. Ahora, en estos días, amados Sahim, y ya con esto voy terminando, en estos últimos días, será de 8 días hacia acá, se abrieron cantidad de lugares para brujos acá en Tehuacán, todo lo que es el centro y más para allá y en la periferia. Fíjense lo que dice el 20:27, aquí termina la parashá, de hecho. 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. A ver todos el 27, amén. Ahora decía yo que de 8 días para acá, amados Sahim, Hayot, acá en Tehuacán, pero eso es en todo el mundo, se abrieron cantidad de lugares. Entonces rentan los brujos, por ejemplo, una casa, ¿no? O un local, y no le ponen, le quitan hasta la cortina o se la dejan, etcétera. Pero la idea es que le ponen nada más una telita y ponen juncos. Después les voy a explicar qué significa eso. Y entonces la cortinita nada más está así y así, pero adentro están haciendo sus hechicerías, sus brujerías. Cuando uno pasa por esos lugares, no pasa nada si eres kadosh. No hay que temer, aleluya. Aleluya, no hay que temer, no pasa nada. Y 2, se huele eso horrible porque están prendiendo incienso, para que se simule el olor de los sheidim que se manifiestan ahí. Entonces, nosotros no vamos a ir a apedrear a nadie. Repito, nosotros no vamos a ir a apedrear a nadie. Repito por tercera vez. Nosotros no vamos a ir a apedrear a nadie, porque si no te agarra la policía, dice, no, nosotros no lo vamos a hacer, no, lo va a hacer el Eterno, a su tiempo, a su tiempo. Y tú que has sufrido, bendito es el Abacadosh, cierren ahora su Tanaj y sus apuntes, amados Sahim, bendito es Yahweh Sebaot. Entonces, ser Kadoshim. Ahora fíjense muy bien lo que les voy a compartir. Tú que has hecho varias cosas siendo mesiánico, o sea, tuvimos todos una vida de pecado, hicimos teshuvah y ya se acabó. Abba, perdóname, fui pecador hasta no más no poder, perdóname. Entonces el Eterno nos perdonó. El problema es cuando ya diciéndose mesiánico se sigue pecando. Ese es un grave problema. Ese es un grave problema, el chisme y todo lo que se acaba de mencionar en la parasha. Entonces, haz teshuvah antes de que sea tarde. Ahora, tú que eres kadosh,
tú que eres Kadosh, que te has guardado, que has sido bendición para otros, tú que eres temeroso de Yahweh. Tenemos fallas y torpezas, esas las tenemos todos, empezando por mí, pero que no pequemos voluntariamente. Tú que eres Kadosh y que has sido víctima de gente que te ha asaltado, que te ha secuestrado algún familiar, porque estamos recibiendo reportes de muchos amados aquí en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, no nada más aquí en México o nada más aquí en Tehuacán, en todo el mundo. Tú que eres Kadosh y que temes, permíteme orar por ti, que estás sufriendo, etcétera. En este preciso instante, por ejemplo, hay 2 amados Sahim en otras partes del mundo que están sufriendo eso, el secuestro de un familiar muy amado, muy querido, muy cercano. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos y decir, no pasa nada, a nosotros no nos interesa. Sí nos interesa, somos hermanos. Ellos, tal vez el familiar que tienen secuestrado no es creyente, pero los que pidieron ayuda son nuestros Sahim. Entonces yo lo primero que hago es orar porque el Eterno tenga rajamín de esa alma que está secuestrada, para que sea salva o salvo, según que conozca de Yahshua. Fíjense, hoy en la mañana haciendo tefilá, un hombre muy kadosh que llevó la Torah a muchos lados del mundo, que no había internet, que navegaba, que caminaba, que naufragó, que fue lapidado, como fue Shaul, Pablo, mal llamado Pablo. El Eterno permitió que varones llenos de demonios lo decapitaran. ¿Cómo te explicas eso? Hay cosas que no podemos explicar. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero si nosotros, yo te voy a decir mi punto de vista, es que estando, y después de eso les voy a ministrar, estando Yahshua HaMashiach ya predicando, Yohanan ben Zacariahu, Juan el Bautista, estaba preso y lo manda decapitar. ¿Quién? Herodes. Y estaba Yahshua allá. Uno podría decir, bueno, yo no me atrevo a decirlo, pero alguien he oído que dicen, bueno, ¿por qué no intervino Yahshua y lo liberó nada más diciendo su palabra? Ahora, ¿qué? ¿Yohanan, Juan el Bautista era pecador? No, lo único que hizo es declararle su pecado en su cara a Herodes. Estás en adulterio, no te pertenece esa mujer. Y eso le costó la vida. Entonces, pasó a una vida mejor. Juan el Bautista, Yohanan ben Zacariahu, y Shaul pasó a una vida mejor. Yo lo acabo de ministrar en un tema que grabé de lluvia de ideas. El Eterno a algunos nos pide nuestro testimonio en abonos, pero a muchos también, a algunos se los pide al contado. No sé si han oído eso. Tienes el radio también, escúchalo. Eso está grabado ya. Entonces, aunque parece algo paradójico, o contradictorio, pero ellos pasaron una vida mejor. Yahshua en su inmenso poder podía haber hecho eso y puede hacer todo, bendito es su nombre. Sin embargo, no lo hizo. El por qué no sabemos muchas cosas, pero sí, de un momento a otro dejó de sufrir Yohanan, y de un momento a otro dejó de sufrir Shaul. ¿Cuál es la enseñanza que te quiero dar con esto último? ¿Habrá algunos que sean mártires? Yo no lo sé, pero no negar a Yahshua por nada. Hasta el final seguir. Hasta el final. Porque vienen momentos críticos. Ahorita todavía acá aparentemente no pasa nada. Pero la tribulación vendrá para todo el mundo y no es meterte temor, es irte introduciendo en que tú tienes que pensar que el Eterno viene y si nos guarda, Baruch Hashem, bendito es el nombre de Yahweh. Y si no nos guarda, Baruch Hashem, Yahweh. ¿Es así?
Porque entonces si no estás actuando egoístamente, decir, si me guardas eres bendito, y si no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Te vas a maldecir? Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Abba Kadosh, se ha ministrado tu palabra para que todos seamos Kadoshim. Nos has dado esta lección, empezando por mí, Abba Kadosh, y por todos mis amados Sahim de la Keilah local y mundial.